Bueno, ahora sí en este video vamos a hallar el verdadero valor intrínseco de la propiedad que analizamos en la primera parte de este video. Recuerden, estamos analizando una propiedad de inversión que está ubicada en Medellín. Es una propiedad que tiene 13 apartamentos, 5 pisos y que ya en el video anterior, en la primera parte, analizamos el precio de venta que nos ofrecía el vendedor y descubrimos por qué pide el precio que pide. En esta parte vamos a encontrar un valor intrínseco más ajustado a la realidad, vamos a hacer algunos análisis adicionales, vamos a hacerle mejoras a los datos que nos entregó el vendedor y finalmente vamos a comparar las cifras finales, el precio de venta versus el valor intrínseco real que nosotros vamos a calcular aquí en este video. Entonces comencemos analizando lo primero, que en este caso son los ingresos. Entonces, este es el análisis que nos entregó el propietario, este es el ingreso potencial bruto, ustedes lo recuerdan de la primera parte de este video, que era este valor. En este caso nosotros también vamos a usar el mismo valor, entonces nos vamos a ir al Real Estate Analyzer, como en el video anterior, nos metemos aquí a información operativa anual de la propiedad, y aquí está una propiedad comercial, aquí está el valor que metimos también en la primera parte. Ese es el valor que nos entregó el dueño. Básicamente nos entregó los cánones de arrendamiento de los apartamentos mensuales, los multiplicamos por 12, los sumamos todos y así encontramos este valor que es el ingreso potencial bruto de la propiedad. Listo, entonces aquí como vamos a proyectar la inversión a varios años, vamos a hacer acá unos ajustes. En la primera parte simplemente analizamos el primer año, fue un análisis estático, no lo proyectamos en el tiempo para hacernos a la idea. Aquí si vamos a asumir unas cosas, por ejemplo, asumiremos que los ingresos van a aumentar 3.5% cada año y los gastos un 3%. ¿En qué se basa para asumir estas cosas? Se puede basar en lo que averigua con los agentes en el mercado, en lo que le dicen otros inversores que tienen propiedades en ese mismo mercado o en datos macroeconómicos que da, por ejemplo, el Banco Central y los centros de estadísticas del país. Entonces, estos son los datos de entrada que vamos a asumir para este ejercicio en particular. También vamos a asumir una administración del 8%, pero ese ya es un gasto operativo que más adelante vamos a tocar. Entonces, aquí como ven, cuando metemos estos datos, el ingreso potencial bruto se proyecta varios años aumentando esa tasa de interés compuesta. Vean cómo aumenta, le puse aquí más un para que logren apreciarlo. Y listo, entonces este es el ingreso, este no es lo mismo que en la primera parte de este análisis en el video anterior, no cambia mucho. Vamos a analizar lo que sí comienza a cambiar, que es, bueno, es el ingreso operativo bruto. Aquí está el primer cambio. Según lo que nos entregó el vendedor, el propietario de este inmueble, el ingreso potencial bruto y el ingreso operativo bruto son exactamente los mismos. Para nosotros son valores diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso potencial bruto y el ingreso operativo bruto? La vacancia y pérdidas. El propietario asume que la propiedad no va a tener ninguna vacancia ni ninguna pérdida. ¿Qué pérdida estamos hablando aquí? Por ejemplo, que un inquilino pague tarde o no decida pagar la renta, ignore el contrato por 1 o 2 meses y toque desalojarlo, ese tipo de cosas. Siempre uno tiene que asumir una vacancia, aquí la asumimos del 3%. Entonces se multiplica el 3% de este valor es este, y lo mismo para cada año. Le sacamos el 3% cada año, es algo que vamos a asumir para este ejercicio. Si fuéramos a proseguir a adquirir la propiedad, hablaríamos con agentes, investigaríamos un poquito mejor para ver si un 3% de vacancia es apropiado para este tipo de propiedad en este tipo de mercado. Entonces, por ahora simplemente, como estamos analizando la inversión por fuera para ver si tiene sentido o no, vamos a hacer este análisis así. Si fuéramos a comprarla, iríamos más a fondo e investigaríamos con más detalle este tipo de cosas. Listo, ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar los gastos operativos de la propiedad. Recordemos que en el ejercicio, en la parte 1 de este ejercicio, el propietario nos pasó apenas 3 gastos, nos pasó muy poquitos gastos. Acá incluimos muchos más gastos. Los gastos nuevos que incluimos en nuestro análisis los hicimos con cifras estimadas, como no conocemos la propiedad personalmente, sino que apenas estamos haciendo el análisis previo a ver si tiene sentido ir más allá y de pronto considerar adquirirla o algo así. Pues no sabemos bien, por ejemplo, algunas cosas, no sabemos, por ejemplo, el estado de la propiedad, no sabemos si requiere mantenimiento en el corto plazo, son cosas que no sabemos. Entonces acá manejamos cifras estimadas.
Por lo tanto, estas cifras pueden variar un poquito en la vida real una vez que uno decide ir más allá y comience a averiguar, pues lleve un contratista a la propiedad a ver o un corredor de seguro a averiguar ciertas cosas, entonces estos gastos pueden variar. Entonces aquí las cifras que vamos a manejar son estimadas para hacernos a la idea. Lo importante al final es que el porcentaje de los gastos con respecto al ingreso operativo neto está en el rango esperado. Más adelante les voy a mostrar eso para que se hagan a la idea que, es decir, si, aunque algunos gastos pueden ser menores que en la realidad o pueden ser mayores, al final el porcentaje de los gastos totales sí corresponde al porcentaje que este tipo de propiedades suele tener. Entonces hay muchos gastos que el propietario no nos dice, por ejemplo la vacancia es uno de ellos, vamos a ponerlo en rojo. Todos los que están en rojo aquí son gastos que el propietario no nos pasó. Según el propietario no va a haber contabilidad, no va a haber publicidad, no va a haber seguro, o sea, son gastos que el propietario no nos pasó. Los que están en azul sí son gastos que el propietario nos pasó. Entonces los que ven en rojo los vamos a analizar un poquito más. Acuérdense que son estimados, pero vamos a analizarlo un poquito más porque como esta es una propiedad de inversión, estos gastos tienen que ir sí o sí. Recordemos que el propietario le está vendiendo el propietario es un inversor, no es alguien que vive en la propiedad, él es un inversor, tiene inquilinos y él le va a vender esta propiedad a otro inversor que busca ganar plata, que busca generar un rendimiento y ese tipo de cosas. Entonces muchos de estos gastos que el propietario no nos pasó y que aquí tenemos en rojo tienen que ir. Entonces el primero de estos gastos es la contabilidad. El propietario no reportó este rubro en los números que le entregó a RIMAX, a la inmobiliaria, y RIMAX nos entregó a nosotros. Él no reportó un gasto por contabilidad. Esto ya es una bandera roja. No sabemos, por ejemplo, si los ingresos que nos pasó son correctos. No sabemos si los gastos que nos pasó son correctos porque el propietario mismo no gasta en contabilidad, no tiene los libros al día, entonces no sabemos esto. Entonces aquí incluimos este gasto de contabilidad. El valor que pusimos aquí es un valor estimado que nos pasó una firma de contadores de lo que nos cobrarían por llevarle la contabilidad y llevar los libros al día de este tipo de propiedades. Recordemos que estas propiedades tienen muchas deducciones, todos los gastos operativos que estamos viendo aquí son deducibles, la depreciación, entonces los contadores necesitan, es muy importante tener un equipo de contadores expertos en bienes raíces para este tipo de propiedades. La publicidad es otro gasto operativo que el propietario no nos pasó. Por ejemplo, muchas rentas de la propiedad están por debajo del mercado. En la carta que nos mandó RIMAX nos informa eso. Muchas rentas están muy por debajo del mercado. Por ejemplo, el propietario le hizo una pequeña mejora a una propiedad, la pudo volver a alquilar y la alquiló casi que al doble de lo que estaban las otras alquiladas. Por lo tanto, hay muchas rentas por debajo del mercado. ¿Esto qué significa? Que nos va a tocar gastar mucho en publicidad a medida que subamos las rentas. Muchas personas no les va a gustar, no van a querer renovar su contrato de arrendamiento y van a querer mudarse. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos va a tocar gastar más y más en publicidad para obtener inquilinos nuevos que estén dispuestos a pagarnos la renta nueva. Por ejemplo, algo que nos dijo el propietario es que él no había experimentado nada de vacancia en la propiedad. Volviendo pues al tema de la vacancia, muchas personas creen que esto es bueno, pero en verdad hay que mirar esto con cuidado porque si una propiedad de 13 unidades no experimenta vacancia, significa que las rentas están muy por debajo del mercado. Siempre un poquito de vacancia es saludable. Cuando las personas experimentan un poquito de vacancia, los inversores, significa que sus rentas están al nivel del mercado. Una propiedad 100% ocupada, lo más seguro es que la razón de eso es que las rentas están por debajo del mercado. Listo, y ahora vamos a ver otro gasto que añadimos que el propietario no nos quiso pasar, el seguro. A mí me cuesta creer que el propietario no tenga asegurada esta propiedad. Entonces asumimos con base en lo que nos dijo, esto es un gasto que varía mucho dependiendo de la propiedad, dependiendo del mercado, dependiendo de la aseguradora. Entonces es muy volátil, en la vida real puede ser mucho mayor de lo que pusimos aquí o mucho menor. Entonces aquí asumimos 2 millones de pesos que son más o menos 2 salarios mínimos actuales. Otro gasto operativo que asumimos aquí es una reserva de emergencia. Prácticamente todos los negocios, propiedades, las unidades residenciales, los condominios, tienen que operar siempre trabajando con una reserva de emergencia, dejando de lado cierta cantidad de dinero para cubrir cualquier eventualidad que ocurra. Nosotros en este caso asumimos la reserva de emergencia en más o menos 30.000 pesos por apartamento, que es una cifra pues conservadora en caso de que algo que no estaba previsto ocurra.
Y abajito de la reserva de emergencia encontramos otro gasto que es el de la administración. Este es uno de los gastos más importantes para este tipo de propiedades. Una inmobiliaria cobra alrededor del 10 el 12% del ingreso operativo bruto por administrar una propiedad. Entonces el propietario no nos pasó este gasto porque él nos dijo que la administraba personalmente. Eso no tiene importancia. Así la administre personalmente o no, el tiempo de uno tiene valor. Uno tiene siempre que, así yo vaya a administrar esta propiedad, mi tiempo tiene valor y administrarla significa tener que encargarme del día a día, tratar con inquilinos, cobrar la renta y ese tipo de cosas. Por lo tanto, aquí vamos a ser un poquito conservadores y vamos a asumir que la administración es del 8% del ingreso operativo bruto. Eso lo ponemos acá en esta casilla de administración, 8%, y ya nos arroja el resultado que ven ahí. Este es uno de los gastos más importantes. Otra vez, no importa si ustedes van a administrar la propiedad por su cuenta o no, ustedes siempre tienen que poner este valor porque su tiempo vale dinero. Y unas inmobiliarias cobran mucho, algunas cobran más. Por lo general, para este tipo de propiedades, como son propiedades de inversión, cobran un poquito más porque uno les está entregando la inmobiliaria de entrada 10, 12, 13, 15, 20 apartamentos. Entonces, por la economía de escala, son capaces, aceptan cobrar una tarifa menor. Por eso es que en este caso asumimos 8%, pero en la realidad puede variar, puede ser un poquito menos o un poquito más. Y el siguiente gasto que vamos a analizar y que asumimos es el de reparaciones y mantenimiento. Aquí las asumimos más o menos en 50.000 pesos por apartamento al mes. Entonces la cifra que tenemos ahí es la anual. El propietario no reportó este gasto en lo que nos entregó. Eso significa que puede haber mucho mantenimiento diferido. Puede ser que hayan pasado varios años o varios periodos de tiempo y el propietario no le haya hecho mantenimiento a la propiedad, salvo el apartamento que mejoró para arrendarlo más caro. En general parece que no le ha hecho mantenimiento en un tiempo, entonces puede haber mantenimiento diferido. ¿Esto qué significa? Que si fuéramos a comprar la propiedad y a comenzar a administrarla, tendríamos que gastar dinero reparando algunas cosas y haciéndole mantenimiento a algunos aparatos o algunas partes de las áreas comunes. Recordemos que esta propiedad también tiene parqueaderos y ese tipo de cosas que requieren reparaciones y mantenimiento con el tiempo. Nuevamente, como todavía no conocemos la propiedad personalmente, sino que estamos haciendo un análisis previo, este gasto es un estimado. No somos contratistas ni tampoco un contratista iba a verificar el estado de la propiedad. Entonces, en la realidad este gasto puede variar, como casi todos los anteriores, pero son muy cercanos a la realidad. Listo, el siguiente gasto que tenemos ahí son insumos. Insumos pueden ser cosas, por ejemplo, como llaves de algunas puertas, bombillas nuevas, de pronto puertas, extintores, que los extintores cada cierto tiempo tienen que recargarse y este tipo de cosas. Un edificio de 5 pisos y 3 apartamentos necesita constantemente comprar este tipo de cosas que no son muy costosas, pero al ser un edificio relativamente grande, entonces esto suma, lo asumimos en 800.000 pesos al año este gasto. Y ahora, como pueden ver, todos los rojos entonces son los gastos nuevos que asumimos nosotros. Ya aquí abajo está el predial, que sigue siendo el mismo, los servicios de las áreas comunes, y llegamos acá a esta cifra que son los gastos operativos totales que nosotros encontramos. Entonces vamos a ver esta comparación. Aquí tenemos el ingreso con los gastos operativos. Entonces, en la parte 1 de este video, el video anterior, llegamos a unos gastos operativos anuales de 14.524.000. Esos son los gastos que nos entregó el propietario, nos entregó como 3 gastos. Y esos gastos representaban el 11.18% del ingreso operativo bruto. Entonces nuestro análisis, que es un análisis más realista con gastos que seguramente va a tener el edificio, nos da como resultado más de 46 millones de pesos, que representa casi un 37% del ingreso operativo bruto. ¿Esto qué significa? Que nuestro análisis más realista da como resultado 3 veces los gastos de los que el propietario nos había dado en primer lugar. Esto es una diferencia enorme. Y como pueden saber, esto afecta mucho el ingreso operativo neto, que es lo que vamos a calcular aquí. Entonces, vean cómo cambia el ingreso operativo neto. Recordemos, el ingreso operativo neto es la resta de los gastos del ingreso operativo bruto con los gastos operativos. Recordemos que no se toma en cuenta hipoteca ni nada de eso porque vamos a evaluar únicamente la propiedad. Aquí podemos ver cómo el ingreso operativo neto aumenta cada año, aumenta a una tasa saludable, y recordemos que aumenta debido a estas suposiciones que hicimos.
Ahora ya con este ingreso operativo neto más realista ya podemos comenzar a calcular otra vez el valor intrínseco de la propiedad. Recordemos que ya lo habíamos calculado para la parte 1 de este video. Aquí está, este fue el valor que nos dio. Recordemos que en la parte 1 este era el ingreso operativo neto de acuerdo a los gastos que nos había dado el propietario, que eran unos gastos mínimos. Y con este ingreso operativo neto el propietario nos vendía la propiedad a esta tasa de capitalización. Esta división nos da este valor, que era el valor que le pide el propietario por la propiedad. Este es el precio de venta, 2.3 mil millones de pesos. Pero miren cómo cambiaron los cálculos en esta segunda parte de este análisis. Este es nuestro ingreso operativo neto. ¿Por qué cambió mucho? Porque le añadimos gastos más realistas que tiene la propiedad, le añadimos contabilidad, publicidad, le añadimos una reserva de emergencia, seguros, cosas básicas que una propiedad de inversión tiene. Al añadirle esto, el ingreso operativo neto disminuyó de 115 millones a casi 80 millones. Listo, ahora la tasa de capitalización para este tipo de propiedades, yo no aceptaría, este es el rango de tasas de capitalización normalmente, yo no aceptaría menos de un 8%, 5%, como vimos en la parte 1 de este análisis, prácticamente no tiene sentido porque se puede obtener más con un bono del gobierno, que es la inversión más segura que existe. Entonces uno siempre debe añadir como una prima de riesgo. Los bienes raíces son más riesgosos que los bonos, por lo tanto lo mínimo sería entre 8% y 12%. Esa es la tasa de capitalización mínima para este tipo de propiedades. Una propiedad de 10, 15 años, clase media, con inquilinos pues de clase trabajadora y ese tipo de cosas, son propiedades que tienen cierto riesgo, los inquilinos pueden dejar de pagar, pueden accidentarse en la propiedad y demandar, pueden pasar muchas cosas, entonces ese riesgo debe compensarse aquí con la ganancia. Entonces con estas tasas de capitalización y este ingreso operativo neto, ya lo que hacemos es hallar el valor intrínseco. Entonces en el rango inferior, con la tasa de capitalización del 12%, este es el valor de la propiedad, y con una tasa del 8%, este es el valor que daría la propiedad. Recordemos que entre mayor es la tasa de capitalización, menor es el valor intrínseco. Entre menor es la tasa de capitalización, mayor es el valor intrínseco. Son inversamente proporcionales. Entonces la diferencia entre estos dos valores es muy grande. Son una diferencia de 1.300 millones o 50% sobrevalorado. Es una diferencia demasiado grande. En los comentarios del video de la parte 1 nos decían que cómo hacíamos entonces para negociar, que en caso de que haya que negociar, cómo se hace. En este caso prácticamente no hay manera, es una brecha muy grande, el propietario está vendiendo la propiedad a un precio demasiado elevado, es un precio inflado, un precio que no tiene sentido para ningún inversor. Desde mi punto de vista, esa propiedad va a quedarse en venta mucho tiempo. Si el propietario no tiene afán por vender, a él no le importa, él seguramente la deja ahí en el mercado, y alguien que no sepa calcular el flujo efectivo ni el ingreso operativo neto la va a comprar creyendo que es una buena inversión. Pero cualquier persona con un poquito de inteligencia financiera se va a dar cuenta que es una propiedad muy inflada, que seguramente va a pagar ni siquiera el 5% que dice el propietario, va a pagar muchísimo menos. Lo que pasa es que el propietario, ¿por qué la vende tan cara? Eso es lo que él nos dijo la inmobiliaria RIMAX. Como él remodeló, pues no remodeló, mejoró un poquito un apartamento, lo volvió a arrendar y cobró una renta muy superior, entonces se dio cuenta que todos los otros apartamentos estaban rentándose muy por debajo del mercado. Entonces él dice que si todos se rentan a la tasa que se está rentando en el mercado, la propiedad generaría muchos más ingresos. El problema con eso es que él no ha sido capaz de hacerlo, o sea, él nos está vendiendo la promesa del futuro, de que tal vez en el futuro, tal vez si se hace una buena administración, si se van sacando a los inquilinos que no quieren pagar renta más alta y se van trayendo inquilinos nuevos dispuestos a pagar, la propiedad pueda rentar más. Pero uno no puede comprar una cosa así, porque si él mismo no ha sido capaz de hacer eso, entonces, o sea, si él ya hubiera sido capaz de hacer eso y eso se hubiera visto reflejado en los ingresos, uno le paga eso. Recuerden que uno lo que está comprando es el ingreso que va a generar la propiedad. Si él mismo no ha logrado conseguir ese ingreso, no nos puede vender eso, no nos puede vender algo que él mismo no ha conseguido. Entonces ya prácticamente uno simplemente no le responde a la inmobiliaria, y aquí no hay mucho que negociar. La propiedad está demasiado inflada a nuestro juicio, no está en este rango, y siempre recuerden la regla de Benjamin Graham, de Warren Buffett: uno debe comprar un activo a un precio inferior a su valor intrínseco. Acá nos lo están vendiendo a un 50% sobrevalorado, acá no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido entrar a una negociación.
Entonces, de todo este ejercicio, estas dos partes de este análisis de esta propiedad, llegamos a varias conclusiones. La primera conclusión es que uno nunca debe confiar en lo que diga un vendedor, un propietario. Ellos maquillan mucho las cosas, ellos omiten muchos gastos, los ingresos los magnifican, creen que el otro año la propiedad va a ganar mucho más y va a seguir ganando más, creen que no va a haber vacancia. Nunca es bueno confiar en lo que digan los vendedores ni los propietarios, y siempre lo que uno le confía más adelante debe verificarlo. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos acá llegado a un número que hubiera tenido sentido para nosotros, acuérdense que nosotros confiamos en los ingresos que nos pasaron. Después, más adelante, si nos hubieran gustado estos números, si hubiéramos, por ejemplo, si estaríamos interesados en adquirir la propiedad, verificaríamos que los ingresos sí son correctos, verificaríamos cada contrato de arrendamiento, porque nunca es bueno confiar en los propietarios ni en los vendedores. Los contratos de arrendamiento pueden decir otra cosa a lo que nos dijo el vendedor. Otra conclusión es que los gastos operativos de una propiedad multifamiliar de este estilo, 5 pisos, 13 apartamentos, por lo general rondan entre el 25 y el 60% del ingreso operativo bruto. En este caso, cuando hicimos con los gastos que nos pasó el propietario, nos daban alrededor de un 14%, creo, del ingreso operativo bruto, muy bajito para una propiedad de 10-15 años. Con nuestro análisis más conservador, nos ubicamos en el rango del 36-37%. Los gastos operativos representaban ese porcentaje del ingreso operativo bruto, que es una cifra más realista. Entonces, y la otra conclusión es que el valor de una propiedad de inversión es y siempre será una función de la cantidad de ingresos que genere. Recuerden, un inversionista no está comprando una propiedad para vivir, un inversionista está comprando son ingresos, rentabilidades. Entre más ingreso operativo neto tenga una propiedad, mayor valor tiene. Eso es lo que compra un inversor de bienes raíces. Lo mismo una persona que invierte en acciones, de empresas, compra los ingresos que va a generar esas empresas. Es lo mismo con todo tipo de activos. Y ya para terminar les dejo esta frase de Warren Buffett: si en una partida de póker no sabes quién es la víctima luego de 5 minutos, entonces tú eres la víctima. Espero que después de haber aprendido a hacer estos análisis jamás sean la víctima en ninguna transacción en la que se encuentren.